Bueno, entonces ahora vamos a empezar a trabajar con factores. ¿Qué son los factores? Bueno, son un tipo de objetos, ¿sí? Hasta ahora vimos, como tipos de objetos, vimos los data frames, em, que son los objetos de R donde guardamos las tablas de datos. Vimos antes los vectores, que son los objetos de R donde vamos a guardar variables que pueden ser numéricas, carácter o lógicas, también complejas, pero eso no lo vemos. Y lo que vamos a ver ahora son los factores, que son los objetos de R donde vamos a almacenar las variables categóricas, ¿sí? ¿Qué es una variable categórica? Bueno, por ejemplo, el sexo o la especie en este conjunto de datos son variables categóricas, ¿sí? Em, ¿Qué diferencia una variable categórica de una carácter? Porque a simple vista, no sé, yo puedo decir el sexo es una variable carácter, tiene caracteres, la especie también. Bueno, algo que diferencia una variable categórica de una carácter es que el conjunto de valores posibles de una variable categórica está predeterminado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el sexo, yo sé que puede ser macho o hembra, no hay otro valor posible en este, bueno, en este contexto, ¿no? Obviamente. La especie también tiene un conjunto de valores predeterminados, en este caso albígula, bilineata, etcétera. Son 40 valores, pero son esos 40 y no hay más opciones. En cambio, una variable de carácter puede tomar cualquier valor. No sé, por ejemplo, si fuera el nombre, que yo tengo una lista de individuos, el nombre puede ser casi cualquier cosa. Bien, entonces es por esto que, como las variables categóricas son distintas de las caracteres, R tiene un tipo particular de objetos que es distinto de los vectores categóricos para trabajar con las variables, perdón, que es distinto de los valores carácter para trabajar con las variables categóricas. Y estos objetos son los factores. Entonces, ¿qué diferencia un factor de un vector carácter? Bueno, por un lado que tiene almacenada internamente la información de todos, de cuál es el conjunto de valores posibles, ¿sí? Que en R se llaman niveles, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de los niveles posibles de esta variable? Ahora en un ratito ya lo vamos a ver en concreto. Y por otro lado, algo que puede resultar, o sea, no es que resulta así, genera muchas veces, si uno no lo sabe, genera mucha confusión y muchos problemas, por eso es importante entenderlo, es que R en los factores almacena internamente a los valores de manera numérica, como números enteros, ¿sí? Por ejemplo, al macho le va a asignar un número internamente y a la hembra también. ¿Cómo hace esa asignación? Bueno, lo que hace es ordenar alfabéticamente los niveles de este factor y les asigna el número, a cada nivel le asigna el número que corresponde al orden, ¿sí? al lugar que ocupa en ese ordenamiento. Entonces, para entender esto vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a escribir acá factores. Y vamos a crear una variable factor que va a ser sexo, ¿sí? ¿Cómo creamos un factor? Con la función factor. Y adentro tenemos que ponerle un vector. Este vector va a ser un vector carácter, ¿sí? Entonces, en principio tenemos un vector carácter, pero al aplicarle la función factor, lo transformamos en un vector factor. Entonces, ¿cuál va a ser este vector? Va a ser male, ¿sí? De macho, female, female, nuevo, y male de nuevo. ¿Sí? Tenemos un vector de 4 valores únicamente, que son estos 4, y que lo transformamos en un vector de tipo factor. Fíjense, vamos acá a ver el environment. ¿Qué me dice? Me creó este objeto que se llama sex, que es un objeto de tipo factor, que tiene 2 niveles, ¿sí? Female y male. Y acá me dice 2, 1, 1, 2. ¿Qué es esto? Esto es el vector. Fíjense, a ver, vamos una cosa. Vamos a poner sex acá, para que me lo muestre en la consola, a ver qué me muestra. Bueno, me muestra primero el vector, male, female, female, male, es el vector que creé. Y abajo me dice cuáles son los niveles, ¿sí? Y me dice, los niveles son female y male, ¿sí? O sea, estos son los valores posibles que toma este factor, ¿sí? Sabe que son esos porque, bueno, tomó la información de los valores que tiene. Y ahora fíjense que los ordenó por orden alfabético. Está bien, female lo puso primero porque la F está antes que la M, simplemente.
Bien, otra forma de ver cuáles son los niveles es con la función level, ¿sí? Ahí me dice únicamente cuáles son los niveles. Entonces, fíjense, sex, como les decía, al ser un objeto de tipo factor, tiene una información extra respecto a las variables categóricas, que es cuáles son los niveles que tiene, ¿sí? Si yo no hubiera acá escrito la función factor y creaba simplemente este vector, este iba a ser un vector carácter, ¿sí? Creémoslo, así vemos bien. Llamémoslo sexo carácter, sex car, char, carácter. Creémoslo y vamos a ver la salida, qué diferencias tiene con la del sexo como factor. Vamos a mirarlo. Bien, fíjense, hay dos diferencias. Por un lado, cuando es factor, me da dos informaciones, los elementos que contiene y los niveles. En cambio, cuando es carácter, únicamente me dice los elementos que contiene. Pero además hay otra diferencia, ¿sí? Fíjense que cuando en el sexo como factor me muestra qué elementos tiene, no me los muestra con comillas, como en el sexo carácter, ¿sí? ¿Por qué? Por esto que les decía, para R en realidad son números eh, los valores, ¿sí? Male y female internamente lo almacena como un número. ¿Qué número? Bueno, fíjense acá me lo está mostrando. ¿Vieron que yo les decía qué son estos numeritos que me muestra acá? Bueno, este número, este 2, es el valor que le asignó al primer elemento del vector. El primer elemento era male, ¿sí? Como male es el segundo nivel, porque lo ordenó por orden alfabético, le asigna un 2. Y después tengo un 1 para female, otro 1 porque es female, y un 2 para la última componente que es male. ¿Está bien? Y de hecho, si yo ahora, me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver en un rato, pero si yo ahora le digo, mostrame el vector o convertime el vector sexo en un vector numérico, ¿sí? Esto se hace con esta función, asNumeric. Mostrámelo como numérico. ¿Qué hace? 2, 1, 1, 2. ¿Está bien? Por esto que decíamos recién. Bueno, y por último tenemos la función en el level. Si queremos saber cuántos niveles tiene esta variable, en el level sex, 2 niveles. Bien. Ahora, nosotros dijimos que los niveles se ordenan por orden alfabético. Ahora, en algunas situaciones podemos querer tener otro orden, ¿sí? Para realizar algún análisis estadístico o para graficar. Por ejemplo, si tenemos una variable que es temperatura y los niveles son bajo, medio y alto, nosotros queremos que estén ordenados en ese orden, ¿sí? Si después queremos hacer gráficos de barra o lo que sea. Pero el R por default los va a ordenar como alto, bajo y mediano, porque los ordena por orden alfabético. Entonces tenemos que aprender a cambiar el orden de los niveles de un factor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Cambiamos el orden de los niveles. Hagámoslo con este vector sex. Queremos entonces que los niveles estén ordenados primero male y después female. Entonces vamos a crear un vector que le vamos a llamar sexOrd, ordenado. ¿Cómo hacemos para crear esto? Bueno, tenemos que volver a crear un vector, un objeto de tipo factor. Y esto lo hacíamos con la función factor. Entonces, ¿a partir de qué objeto lo creamos? Bueno, a partir del objeto sex. Está bien que ya teníamos. O lo podríamos haber hecho a partir de este objeto simplemente. Este C, este objeto que es un vector tipo carácter. ¿Está bien? Pero como ya tenemos el vector sex, usamos ese. Y ahora lo que tenemos que hacer es decirle cuáles son los niveles y en qué orden los queremos, ¿sí? Entonces los niveles van a ser primero male y después female. Bien, vamos a correr esto y ahora vamos a ver este factor, perdón. Bueno, ven que acá me dice, me muestra el mismo objeto, pero en los niveles ahora me pone primero male, ¿está bien? Y si yo ahora hago levels de sexOrd, me dice male y después female, ¿ok? Bueno, y por último, a veces no queremos cambiar todo el orden, no nos interesa cambiar todo el orden, pero sí queremos que un nivel específico sea el nivel basal o el nivel de referencia, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una variable que es un tratamiento con distintas drogas,
y hay un tratamiento que es el placebo, vamos a querer que el placebo sea el nivel de referencia, ¿sí? Por ejemplo, para hacer una ANOVA, los resultados del summary se van a interpretar mucho más fácilmente si el nivel de referencia es, en este caso, placebo. Entonces vamos a ver cómo cambiar eso. Especificamos un nivel como el basal o nivel de referencia. Bien. Entonces, vamos a crear una variable un poquito más, con más niveles, para que esto tenga sentido. Tratamiento, ¿sí? Que sea un tratamiento, bueno, vamos a llamar, oh, hacer la función factor de una variable carácter que contenga los siguientes valores. Primero, placebo. Después, droga A. Otra componente que también sea droga A. Después, para la cuarta observación, supongamos que tenemos droga B. Y para la quinta volvemos a tener placebo. ¿Está bien? Bueno, vamos a mirar. Está este factor. Ahí nos muestra todos los valores que toma y los niveles. ¿Cómo me los ordenó? Droga A, droga B, placebo. ¿Está bien? Porque este es el orden alfabético. Pero nosotros queremos que placebo aparezca como primero y después el orden de droga A y droga B que quede como está. No me importa. ¿Cómo hago esto? Para no tener que usar lo que vimos recién y tener que escribir todo el vector de los niveles, que puede ser engorroso, sobre todo si los niveles son muchos, lo que podemos usar es una función que se llama relevel, ¿sí? Entonces, creamos la variable tratamiento, llamémosla ordenado, tratamiento ord, relevel, de tratamiento, y ahora le tenemos que decir cuál es el factor de referencia. Ref, placebo. Y listo, ahora vamos a ver cómo quedó esto. Bien, ven que ahora en levels, placebo aparece como el primer nivel. Bueno, entonces con esto terminamos esta clase y en la que viene vamos a ver cómo renombrar factores.